Entonces lo que vamos a hacer, voy a intentar hacerlo lo más relajado posible, y también os pido que en cualquier momento me interrumpáis, y lo digo en serio, no es una forma de hablar. Si hay algo que no entendéis o queréis interrumpirme en cualquier momento, así lo hacemos lo más relajado posible, ¿de acuerdo? El título de la charla, mi nombre es Diego Orzal, el título de la charla es Nuevas estrategias para el aprovechamiento de las plantas como biofactorías de compuestos de valor añadido. Ahí es nada. Pero soy consciente que es la última charla, voy a empezar por las conclusiones. Os voy a contar cuáles son las conclusiones a las que quiero llegar a lo largo de la charla, y así si alguno ya tiene mucha hambre ya puede irse y se ha quedado con la idea principal, ¿de acuerdo? Y si no, ya, pues mientras tanto intentaré convenceros, o voy a intentar convencer de dos ideas fundamentales. La primera es que las plantas son excelentes biofactorías naturales, fácilmente reprogramables genéticamente, para la producción de medicamentos. Estamos en la Facultad de Farmacia, o sea que había que enfocarlo por ahí. La segunda es una idea un poco subversiva, ¿vale? Estamos en tiempo de subversión, y entonces voy a lanzar una pequeña idea subversiva. Y es que la biotecnología está dejando de ser una disciplina inaccesible y cara y elitista para convertirse en una tecnología accesible y barata, accesible a todos vosotros. Esas son las dos ideas básicas, voy a ver si lo consigo. Y para centrar esas dos ideas básicas, o para intentar desarrollarlas, lo que plantea la estructura de la charla, voy a plantear un problema, además un problema bastante cercano a lo que ha ocurrido últimamente en la actualidad. Voy a intentar dar una posible solución y finalmente voy a lanzar el mensaje subversivo, ¿de acuerdo? El problema que se planteó hace poco, y que seguramente todos vosotros conocéis, el verano, hace ahora menos de 12 meses, fue el outbreak, la aparición de una nueva brote de ébola en África subsahariana. Y yo no sé si recordáis mucho, os acordáis del ébola, ¿no? Os acordáis del asunto del ébola, y no sé si recordáis mucho, todos vosotros, que durante esa época apareció de repente un medicamento maravilloso, milagroso. ¿Os acordáis? Que le llamaban ZMapp. ¿Os acordáis de eso? Que todo el mundo estaba buscando el ZMapp por ahí, a ver que si había guerras entre países, que si nuestro ministro de Exteriores era mejor que el otro y tenía más influencia sobre los demás, porque conseguía ZMapp, porque si se acababa, que si se lo daban a este y tal y cual. Entonces, este es el primero. Sabéis que ZMapp es un medicamento es un medicamento experimental que se dio a los primeros pacientes que se encontraron. Es un medicamento que no ha pasado las pruebas clínicas, se dio en régimen de tratamiento compasivo a misioneros que estaban repatriados en Estados Unidos, ¿de acuerdo? En particular este señor. No se sabe muy bien si funcionó o no funcionó. Este señor se salvó y que contaba milagros del ZMapp, y no se sabe si es fe o medicina o ZMapp lo que cura a esos pacientes, ¿vale? Pero el caso es que este señor sobrevivió. Entonces, ¿qué es ZMapp? Vamos a empezar, y veréis cómo eso nos va a llevar al título, a donde vamos a la charla, al objetivo de la charla. ¿Qué era ZMapp? ZMapp es un cóctel de 3 anticuerpos monoclonales, ¿de acuerdo? Supongo que conocéis en qué consisten los anticuerpos monoclonales. Por si acaso lo recordar que son moléculas que están formadas por 2 cadenas polipeptídicas que tienen una parte constante y una parte variable, y la parte variable es la que sirve para reconocer a los antígenos, ¿de acuerdo? Entonces, cadena ligera, cadena pesada y las regiones variables. Los anticuerpos monoclonales se producen normalmente mediante la técnica del hibridoma u otras técnicas. Se producen en ratones normalmente, y el anticuerpo monoclonal reconoce un solo antígeno, ¿de acuerdo? Luego, ZMapp es un cóctel de 3 anticuerpos monoclonales. Bien, y esos 3 anticuerpos monoclonales lo que hacen es reconocer esto es el virus del ébola, lo habéis visto en millones de fotografías, y lo que hace es reconocer esta proteína, que es la glicoproteína de la cubierta del virus. Reconoce esta proteína, que lo utiliza para internalizarse dentro de las células epiteliales. Y en realidad, fijaros esto. Esta es la proteína de la cápsida, y la vamos a ver también aquí con una estructura más cercana. Vamos a hacerle un zoom. Esta glicoproteína de la cápsida es una glicoproteína, tiene esta parte basal, tiene forma como de cáliz,
esta es la parte basal, y luego tiene una serie de grupos azúcares, lo que se llaman dominios de mucina, y esto es donde se unen diferentes anticuerpos monoclonales que se iban ensayando frente a esta determinada proteína, ¿vale? Esta es, como digo, la proteína que utiliza el virus para entrar. Fijaros, todos estos son anticuerpos monoclonales que se unían a diferentes zonas de la molécula, ¿de acuerdo? Y en realidad, ¿de dónde viene este ZMAP? Voy a contaros un poco de historia de dónde venía este cóctel de anticuerpos. En realidad, había dos empresas que estaban desarrollando, esto no lo quería, nadie le hacía caso a esto del ébola porque no da dinero, ¿vale? Porque eso solamente pasa en África y entonces nadie le prestaba atención. Y había dos empresas que con dinero fundamentalmente del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que a eso sí que le ponen pasta, solamente el Ministerio de Defensa, estaban desarrollando posibles estrategias de neutralización con anticuerpos monoclonales. Había una empresa canadiense, bueno, esto era canadiense, aunque tenía dinero de Estados Unidos, que se llama Defirus, que estaba generando ZMAP. Y ZMAP es un cóctel de 3 anticuerpos monoclonales, ¿vale? Y otra empresa que se llama MapBio, que estaba desarrollando otros 3 anticuerpos monoclonales. Y los ponían en cóctel porque en cóctel funciona mejor porque tienen efectos sinérgicos a la hora de evitar la entrada del virus, ¿de acuerdo? Ninguno de los dos cócteles por separado funcionaba bien. No era 100% efectivo. Entonces, se conocían unos a otros, esto que pasa en la investigación, hola, te llamo, tú, vamos a intercambiar, vamos a buscar, a hacer cócteles, vamos a mezclar lo mejor de lo tuyo y lo mejor de lo mío, vamos a ver si conseguimos hacer algo un poquito mejor. Y entonces se juntaron y crearon ZMAP. ZMAP es lo mejor de los dos mundos, ¿eh? Son dos anticuerpos de una de las empresas, de la empresa canadiense, y un anticuerpo de la empresa de MAP Biopharmaceuticals, que es la empresa norteamericana. Fijaros, aquí esto casi produce una guerra diplomática en España, porque yo no sé si os acordáis que cuando ya nos habían dicho que el ZMAP se había acabado y que ya no podían dárselo a ningún misionero español, de repente va ya un sueco, le dan ZMAP. Claro, y entonces dijeron, los suecos, creo que eran suecos o daneses, los suecos sí que han conseguido de los americanos el cóctel, la mezcla, el medicamento, y los españoles no hemos podido. ¿Qué pasa, que no tenemos influencia? No, lo que consiguieron era ZMAP, que es el cóctel de Defirus, que no era el cóctel optimizado, que es el ZMAP auténtico. ¿Me seguís? Recuerda, si tenéis alguna duda, me decís. Este es el cóctel. Fijaros, el cóctel tiene 2 anticuerpos que unen a la parte basal de la proteína de la cubierta y otro que une a esta parte superior, la parte que se une a los grupos de mucina, a los azúcares. Fijaros que esta parte en realidad la única que se utiliza para internalizar es la parte basal, porque esta se rompe por las catepsinas celulares y en realidad no está en el momento de internalizar. No se sabe muy bien cuál es la función de este anticuerpo y por qué funciona y por qué es preventivo, pero los dos neutralizantes son estos dos, ¿vale? Pero la combinación de estos 3 fue la que mejor funcionó. De repente, cuando apareció todo esto, entonces ya empezaron a salir en todos los periódicos. Yo estuve anteayer en el congreso donde estaban los de ZMAP y contaron la historia, era una historia muy graciosa, con los primeros emails, etcétera, porque de repente aquello salió en la prensa por todas partes. Y lo interesante de esto es que, fijar, ZMAP es una empresa, o sea, ZMAP está producido en tabaco. Y ahora vamos a eso, ¿vale? Y entonces cuando empezó, está producido de forma recombinante en plantas de tabaco. Y aquí es cuando empezó un poco la locura, ¿eh? Empezó una droga hecha en tabaco, esto es Bloomberg, salva a los trabajadores americanos del país, tabaco contra el ébola. Esto incluso, no sé si seguís a Javier San Pedro, pero es un gran escritor de noticias científicas en la sociedad del país. El Digital de Asturias, que es un periódico que yo os aconsejo que leáis porque es fundamental. También el suelo contra el ébola, hecho de tabaco transgénico, elimina la infección de los monos. ¿De acuerdo? Claro, el que una planta transgénica salve vidas en lugar de lo que estamos acostumbrados, que es que nos matan a todos, pues obviamente eso hizo
a más de uno tener algún cortocircuito cerebral, porque generalmente no suele pasar lo contrario, las plantas transgénicas son malísimas, ¿no? Y entonces aquí hubo algún que otro cortocircuito. Y en realidad lo que le estuvieron dando a estos investigadores era lo mejor que existía, a estos misioneros era el mejor fármaco, no había ningún fármaco contra el ébola, pero estaban dando lo mejor que existía en ese momento. Y lo mejor que existía era ese cóctel de esos 3 anticuerpos monoclonales producidos en tabaco. Y eso lo producía una empresa que se llama MAP Biopharmaceuticals, que llevaba bastantes años investigando en la forma de producir anticuerpos monoclonales, pero en células de tabaco. Y que acababan de tener, de generar este paper, o sea, tenían ya los resultados y los estaban publicando en Nature, fijaros las fechas, esto es del 2 de octubre de agosto del 2014, lo mandaron a Nature en agosto del 2014, es decir, el 5 de agosto, hace un año, y se lo aceptaron 2 semanas después, porque estaba saliendo. Esto es el paper en el que se muestra cuál es el efecto que tenía el cóctel ZMapp frente al ébola. Y lo interesante es que producía la reversión de la enfermedad cuando ya se había inoculado. Entonces los experimentos que hicieron es inoculación de 3 dosis de ZMapp, 3, 5 y 7 días después de la inoculación del virus. Y veían que en todos los casos, hasta 7 días después de la inoculación, en todos los casos los macacos sobrevivían, ¿de acuerdo? Con lo cual tenían la capacidad de ser terapéutica, de revertir la enfermedad, que es lo que se necesita en este momento. En otros casos, pues, con la prevención, con una vacuna preventiva habría bastante, pero en este caso ya estaba el problema ahí, entonces exactamente lo que necesitaban. Este fármaco no había pasado ninguna fase clínica. De hecho, los de ZMapp lo que estaban haciendo era empezar a producir unas ciertas cantidades para empezar fases clínicas, ¿vale? Y entonces se habían puesto de acuerdo con otra empresa que os contaré, que sabe producir anticuerpos recombinantes en tabaco para tener suficiente cantidad simplemente para fases clínicas. Tenían unos cuantos botecitos por allí y de repente se encontraron que era el único tratamiento compasivo posible, y entonces lo empezaron a usar, ¿de acuerdo? Pero fijaros que aquí hay una cosa muy interesante. Las dosis que son necesarias, ¿vale? 50 miligramos por kilo. Si miráis un poco en el paper, 50 miligramos de anticuerpo recomendante por kilo de macaco. Si hacemos por kilo de peso en los macacos. Si hacemos un cálculo de lo que equivaldría o de lo que equivale, nadie ha declarado, por lo menos yo no lo he podido ver, cuáles son las dosis que se emplearon en humanos, porque tampoco sabían por dónde iban. Pero simplemente una extrapolación al peso humano nos da un equivalente de 11,2 gramos de cóctel de anticuerpo para un humano de 75 kilos, ¿de acuerdo? Y eso, yo no sé si estáis acostumbrados a tratar con anticuerpos, seguramente no, imagino que no, pero eso es una burrada, ¿vale? Eso es una cantidad inmensa. Perdona, sí, como has dicho especialmente. Claro. ¿De dónde esa extrapolación de 50 miligramos a kilo a 75 de 11? Viendo en macacos eran 50 miligramos, lo que está declarado en el paper es que las dosis que daban en macacos eran de 50 miligramos kilo. Eso equivalente en 3 dosis en un humano, si yo he hecho bien los cálculos, me sale 11,2 gramos de tratamiento. Ya, pero no tenían pues el peso de un humano. O sea, estos es que no tenían otros datos. De todas maneras ellos no han declarado, porque obviamente ellos ahora mismo están viendo a ver si consiguen bajar la dosis, porque eso es una pasta, ¿vale? Sí. Hay unas espirales, hay unas tablas de conversión dependiendo de las especies, que influyen mucho, por ejemplo, el ritmo cardíaco, porque es veces que pasa por el este. Entonces una buena aproximación es la que él hace es inicialmente peso o superficie, se puede hacer también, pero si la quisiese hacer de una forma más específica debería ir a esas espirales. Vale, yo creo que el volumen sanguíneo es lo que... esto es casero completamente. Yo creo que un cálculo más correcto tendría que tener que ver con la dilución, el volumen efectivo en volumen sanguíneo, porque eso es... ¿de acuerdo? Pero
Esto es completamente... No sé exactamente la dosis que le tuvieron que dar y tampoco pudieron diseñar dosis, ¿de acuerdo? Yo aquí me estoy metiendo en un lío porque, claro, yo soy biólogo de plantas y vosotros sois farmacéuticos, o sea que cuando me hablo de dosis me podéis dar por todas partes, vale, de acuerdo, bien. Bueno, esto es una... hoy en día los anticuerpos monoclonales, todos, los que se utilizan en todo tipo de terapias, se producen de forma recombinante en células CHO, conocéis las Chinese Hamster Ovary Cells, ¿vale? Estas en condiciones de esterilidad. Un precio de un anticuerpo puede costar, estas células producen hasta 5 gramos por litro, ¿vale? Estos son ya las más optimizadas. Y el precio de un anticuerpo monoclonal puede llegar hasta los $15.000 por gramo, con lo cual varía mucho de unos anticuerpos a otros, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de frente a que el utilizar un anticuerpo o un cóctel de anticuerpos como estos para inmunoterapia pasiva, que es lo que en realidad estaban utilizando, es prohibitivo. Y entonces viene una posible solución, y es la solución que propone ZMapp, y es utilizar las plantas como biofactoría de proteínas recombinantes, sobre todo cuando tenemos que producir grandes cantidades, porque tenemos la posibilidad del escalado. Y de eso va el resto de la charla. Voy a intentar convenceros muy brevemente por qué las plantas tienen esa capacidad. Y voy a hacer uso un poco de la historia evolutiva. Hay una teoría que se llama la teoría de los excedentes de capacidad, que dice que la célula vegetal estaba diseñada evolutivamente para producir altos rendimientos de compuestos reducidos con bajo coste energético. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la fotosíntesis, todo el aparato fotosintético, se desarrolló en cianobacterias en condiciones sumergidas, donde había poco CO2 y pocos fotones. Pero luego, de repente, cuando las plantas conquistaron tierra firme, se encontraron con mucho más CO2 y mucho más fotones, y entonces tuvieron un exceso de capacidad productiva. Y eso puede explicarse una hipótesis de por qué las células, o hipótesis que plantean algunos, en particular Thomas y Sandras, en un artículo precioso en una revista que se llama Functional Ecology, que acaba de esta forma. Esto es pura literatura y lo voy a leer textualmente, ¿vale? Esta es la conclusión de ese artículo de Thomas y Sandras. Dice: cuando las plantas colonizaron tierra firme, se encontraron, al parecer, con un problema de excedentes de producción de carbono reducido. En consecuencia, desarrollaron hábitos no muy diferentes a los que encontramos en nuestras sociedades opulentas: consumo conspicuo, persecución de a menudo frívolos objetivos, gran diversidad de estilos de vida y actitud complaciente con el ascenso de parásitos oportunistas. Yo, que vengo de Valencia, creo que esto está a la orden del día, ¿vale? Dice: con cada salida del sol, las plantas se enfrentan con el dilema que emerge de los excesos materiales, el legado de 500 millones de años de evolución. Y cuando vemos un bosque caducifolio en otoño, y vemos todo el desprendimiento de capacidad productiva, de capacidad de CO2 reducido que echan las plantas, pues parece que van como un poco sobradas, ¿no? En realidad esto demuestra que tiene ese exceso de capacidad productiva. O si veis un bosque de secuoyas, fijaros que el tronco no es más que celulosa, que es carbono reducido, que nos sobra, y entonces, como nos sobra, pues ¿para qué lo usamos? Pues venga, pues para crecer, pues ya está, para hacernos grandes, pero en realidad es muestra de ese exceso de capacidad. Y lo que nosotros pretendamos hacer, lo que la disciplina esta que se llama molecular farming o plantas biofactoría, lo que pretende hacer es reprogramar genéticamente las plantas para aprovechar esa inmensa capacidad productiva para fabricar medicamentos biológicos y de esa forma facilitar su acceso a la población. Y esa idea es la idea que originalmente hizo un señor, que estuve también anteayer con él, que se llama Charles Sarsen, que es el padre de esta iniciativa, de las plantas biofactoría. ¿De acuerdo? Y os voy a hablar un poquitín de cómo se plantea hoy en día esta estrategia de utilizar las plantas como forma de producir proteínas de valor añadido, sobre todo medicamentos.
hasta hace poco, la estrategia favorita era la de hacer plantas transgénicas. Plantas en las que les hemos cambiado los genes y les hemos puesto los genes que queremos para producir lo que queremos. ¿De acuerdo? Eso se llama transformación genética estable, que correspondería a algo así como modificar el hardware de las plantas. ¿Vale? Eso es una estrategia tradicional, es la estrategia más habitual. Lo que ahora está de moda son las apps, ¿no? Ahora ya eso de modificar son bajarse las aplicaciones del móvil. Pues en las plantas pasa exactamente lo mismo. Ahora lo que está de moda es modificar de forma transitoria. Es equivalente a bajarse el Candy Crush o el bajarse el Clash of Clans o alguna cosa de esa, te la bajas y no modificamos establemente el genoma de las plantas, sino lo que lo hacemos transitorio durante un pequeño periodo de tiempo. ¿Vale? Entonces, quedaros con esa idea. La idea de la molecular farming o las plantas biofactorías modernas no transforman las plantas establemente, sino solo de forma transitoria. Y además utilizan esto es nuestra vaca frisona de las plantas biofactorías, esta planta que se llama Nicotiana bentamiana. ¿Habéis oído hablar de Nicotiana bentamiana alguna vez? ¿No? Es un pariente cercano al tabaco. ¿Vale? Esta es la planta con la que trabajamos y que la tengo aquí. Luego, cuando queráis, está ahí. Cuando acabéis, apagamos las luces y podéis ir a ver una planta de Nicotiana bentamiana y a ver si tiene alguna sorpresa. ¿Vale? Bien, ¿y cómo lo hacemos esto de la expresión transitoria? ¿Cómo hacemos esto de mover información genética de forma transitoria y metérsela transitoriamente en la planta solamente durante un periodo corto de tiempo? Pues utilizando Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria que sabe transferir un trozo de DNA, un tDNA, al genoma de la planta. ¿Habéis oído hablar de Agrobacterium? Sí, Agrobacterium lo conocéis. Vale, pues Agrobacterium normalmente lo que hace es lanzar un tDNA, que es una frase genética, que empieza a decir algo, ¿qué es lo que hago para decir algo? Por ejemplo, si quiero que produzca una proteína roja, fluorescente roja, pues le pongo un promotor, la proteína fluorescente roja y un terminador. ¿Vale? Esa sería la forma más fácil de pasar información genética a la planta. Pero lo que hacemos más habitualmente en esta disciplina es que en lugar de tener esta información, lo que tenemos dentro del tDNA es start, stop, y en medio lo que tenemos es un virus, ¿vale? Un sistema autorreplicativo. Y dentro de ese sistema autorreplicativo es donde tenemos la información de la proteína que queremos producir. ¿De acuerdo? Y fijaros qué pasa. Lo que hacemos es introducir Agrobacterium en los espacios intercelulares de la planta, ¿vale? A presión. Tengo un pequeño vídeo para que lo veáis cómo se hace a nivel de laboratorio. Fijaros, pues no. Va a ser que no. Va a ser, sí, mirad. Parece. Yo aquí lo veo. Ahora, ¿veis? Cómo aquí está Agrobacterium y cómo poco a poco lo puedo meter en los espacios intercelulares. ¿Veis que hay un cambio de color? De esa forma puedo meter la suspensión con Agrobacterium y entonces Agrobacterium pasa los genes, en este caso un virus que a su vez tiene dentro una proteína recombinante. Fijaros, esto es lo que pasa. Agrobacterium entra en los espacios intercelulares, infecta la planta y pasa el DNA, pero ese DNA tiene dentro un sistema viral que es autorreplicativo. Entonces se autorreplica y con él, como lleva el gen de interés, también replica el gen de interés, nuestro gen de interés, que en este caso puede ser una proteína fluorescente roja. Y entonces la proteína fluorescente roja se acumula en la célula. Pero además, como es un virus, se puede mover célula a célula. Es un virus cojo. Le he quitado la proteína de la cápsida, con lo cual no se me puede mover, no se puede ir a otras plantas, ¿vale? Pero sí que todavía tiene la posibilidad de moverse entre células. Con lo cual, lo que ocurre es que una célula se vuelve fluorescente. Las células contiguas también se vuelven fluorescentes y finalmente tengo toda la planta más o menos fluorescente, ¿de acuerdo? Con pocos puntos iniciales de infección se mueve célula a célula y consigo que toda la planta, o al menos toda la zona que ha sido infiltrada de la planta, me produzca la proteína recombinante, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso mismo lo podéis ver ahí luego cuando acabéis. Eso es una proteína fluorescente roja, apagamos las luces y veis una planta de ese tipo. Bien, entonces, fijaros, al recordar, hasta hace poco, mediante esta técnica, los anticuerpos recombinantes se producían con la técnica de las células CHO, ¿vale? Bueno,
y se producen hasta 5 gramos por litro. Bueno, pues con este sistema, que lo desarrollaron una empresa alemana que se llama Icon Genetics, con este sistema podemos llegar a producir entre 0,5 y 5 gramos por kilo de anticuerpos recombinante en las plantas de nicotiana bentamida, que son unos niveles ya aceptables porque nosotros podemos, fijaros que en este caso cada planta es un bioreactor y cada planta es un bioreactor desechable, que eso es lo que más querrían, tener bioreactores desechables. Los bioreactores de células CHO son de acero inoxidable y hay que limpiarlos después. Estos son bioreactores individuales y desechables. Bien, esto es cómo funciona hoy en día lo de la agroinfiltración. Esto es Kentucky Bioprocessing, es una empresa americana que obviamente está en Kentucky, como su propio nombre indica, y son los que les producían a MAP Biopharmaceutical todos los lotes que tenían de ZMapp, ¿vale? Fijaros, todo esto son plantas de nicotiana bentamida. A raíz de la crisis del ébola, el gobierno de Estados Unidos les ha proporcionado 24 millones de dólares para conseguir y aumentar la producción, y luego hay otros 42 millones para después de 18 meses. O sea, 24 millones de dólares para gastar en 18 meses, que más o menos está en el mismo orden de magnitud de lo que obtenemos aquí en España con los proyectos de investigación. Más o menos euro arriba, euro abajo. ¿Vale? Fijaros que obviamente si tenemos que hacer el escalado de producción en las plantas no se puede hacer todo en jeringas, como os he enseñado el vídeo, sino lo que se hace es grandes procesados industriales. Fijaros que las plantas se les da la vuelta para infiltrarlas a vacío. En lugar de hacerlo con jeringa, lo que se hace es poner las plantas, se les da la vuelta a las plantas y se sumergen en una solución que contiene el agrobacterium. Posteriormente se hace vacío. Al hacer vacío, se sale el aire de los espacios intercelulares y al romper el vacío, como están sumergidas, en lugar de entrar otra vez el aire, lo que entra es la solución. ¿De acuerdo? Infiltramos las células a vacío a gran escala. Fijaros, estos son las instalaciones de Kentucky Bioprocessing. Y por todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, están saliendo instalaciones de este tipo para bioproducción basados, son auténticos invernaderos verticales, todo con LEDs. Esto es una empresa que se llama Caliber Biopharmaceuticals, que también está en Texas, y que son nuestros modernos invernaderos de producción a gran escala de proteínas recombinantes de este tipo. ¿Veis? Estas son las instalaciones. Y obviamente esto, en cierto modo, trata de proveer de nuevo un nuevo sistema de producción de fármacos de alto valor añadido. Y hay mucho más. Mira, esto es otra empresa, Protalix, esto lo producen en células de zanahoria o células de tabaco, pero son cultivos celulares. Hay otra que se llama Medicao, que utiliza el mismo sistema, que produce vacunas frente a la gripe pandémica. Y en general tenemos muchos otros problemas que resolver. Y sobre todo enfermedades emergentes, enfermedades veterinarias, donde necesitamos reducir el coste de las proteínas recombinantes y por tanto necesitamos este tipo de sistemas que se puedan escalar. Bioterrorismo, estas empresas se han mantenido sobre todo porque tienen muchos contratos para producir, para estar prevenidas para fármacos frente a bioterrorismo en Estados Unidos, o sea que esto también al sector le ha dado alas últimamente. ¿Vale? Bien, os voy a contar, porque quizá sea un poco lo que hacemos en el IBMCP, en mi centro, porque está un poco relacionado. Y es la producción, utilizamos estos mismos sistemas para la producción de venenos antivenenos. ¿Vale? Uno de nuestros proyectos es intentar producir antídotos frente a picaduras de serpiente utilizando estos sistemas de expresión recombinante. ¿Vale? Las serpientes los venenos de serpientes tienen una estructura, una composición muy complicada. Todo esto es un cromatograma de diferentes picos y cada uno son un compuesto diferente que quiere hacerte daño. Y entonces, las estrategias típicas, ¿cómo se consigue un antiveneno? ¿Qué pasa si os pica una serpiente ahora mismo? Pues que nos tienen que dar un antiveneno. Y eso es tecnología del siglo XIX. Estos ya eran antivenenos. Y esos antivenenos se consiguen mediante sueros de caballo. La razón por la que se siguen produciendo en sueros lo que se hace es inyectar los caballos con el veneno y entonces reaccionan y entonces el suero es el que te meten directamente en vena. ¿Vale? Eso es un poco purificado. Es así.
es tecnología del siglo XIX. Y además puede tener muchos efectos secundarios porque te están metiendo inmunoglobulinas de caballo, ¿vale? Pero no podemos sustituir esta tecnología porque con anticuerpos monoclonales, primero, porque necesitaríamos mucha cantidad, y segundo, porque no nos basta con uno, que es lo que se suele hacer hasta hoy en día. Necesitamos una mezcla compleja de anticuerpos monoclonales para conseguir esto, ¿vale? Porque tenemos muchas moléculas a las que intentar neutralizar, ¿vale? Entonces, pues eso, hoy en día no podemos utilizar la tecnología de anticuerpos monoclonales porque todavía no hay una tecnología que nos permita producir de forma reproducible, muchos anticuerpos al mismo tiempo, ¿vale? Porque tendríamos que hacer como 25, 50, 100, vete tú a saber cuántos al mismo tiempo. Vale, nosotros sí utilizamos estamos intentando formular anticuerpos o antivenenos utilizando este sistema. Y la razón por la que utilizamos el sistema de agroinfiltración es porque cuando utilizamos estas estructuras de tipo viral, cada una se distribuye de forma diferente, de forma localizada, formando mosaicos somáticos. ¿Qué pasa si infiltro una hoja de tabaco, de este tabaco, con 3 sistemas virales, como los que he enseñado antes, pero cada uno tiene una proteína fluorescente diferente, ¿vale? Podrían pasar 2 cosas: que en toda la hoja se solapasen los 3 colores, o que lo que veis aquí, que cada zona de la hoja expresa solamente una proteína recombinante. Esto es una hoja de tabaco donde veis cada sector está produciendo una proteína recombinante diferente y no se mezcla con las demás, ¿vale? Nosotros utilizamos eso para producir muchos anticuerpos recombinantes al mismo tiempo. Lo que hacemos es inmunizar camellos porque es más sencillo para nosotros, desde el punto de vista moleculares, sus anticuerpos son más sencillos, tienen una simple cadena, los clonamos en estos sistemas virales que os hemos dicho antes y posteriormente los introducimos en nicotiana bentamiana, como os he explicado antes, ¿vale? Y lo que hacemos es producirlos de forma recombinante. Fijaros, si tú produces ese anticuerpo, esa mezcla de anticuerpos, y los purificas, esto es la banda que te sale, ¿vale? Esto es un anticuerpo de estos de camello. Pero si luego le haces una segunda dimensión que separa las proteínas, los anticuerpos, en función de su punto isoeléctrico, fijaros que lo que parece que sea un único anticuerpo, en realidad es toda una mezcla de anticuerpos. Cada puntito es un anticuerpo diferente, ¿vale? Producido por una sola planta. Con lo cual, si no os gustan las plantas transgénicas, blame on me, porque esta es la planta más transgénica que habéis visto en vuestra vida, porque tiene miles de transgenes, ¿vale? Hemos contado más de 300 spots, que son anticuerpos diferentes, pero hay muchos más, ¿vale? Y encima, lo que podéis ver es que en diferentes experimentos la composición de anticuerpos es la misma, ¿vale? Fijaros que es exactamente la misma huella. Con lo cual, lo que nosotros pensamos es que podemos producir mezclas de anticuerpos recombinantes de forma reproducible, exactamente siempre con la misma composición, que es algo que no se puede hacer todavía en sistemas de antisueros animales, porque cada animal te responde de una forma, con lo cual no hay reproducibilidad lote a lote. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es mejorar la composición, la formulación de los diferentes anticuerpos para llegar a tener un antídoto que sea tan bueno o mejor como los antídotos que ahora mismo producen en Costa Rica o en otros sitios como venenos de serpiente, y en eso es lo que estamos trabajando, ¿vale? Muy bien, pues espero haberos llegado a convencer, ¿vale? Y me vais a dar 5 o 6 minutos más, porque la siguiente parte va a ser más corta, pero espero con esta primera parte haberos convencido de que las plantas son excelentes biofactorías naturales fácilmente reprogramables para la producción de medicamentos. ¿Os he convencido? Medio, ¿no? Bueno. Vale, pues ahora voy al mensaje subversivo. Voy a intentar llevaros al mensaje subversivo. Y para ese mensaje subversivo vamos a ver cómo nos vamos a poner a hacer un anticuerpo. Ahora vamos a hacer el ZMAP, lo vamos a hacer casero. Vamos a plantear la siguiente cuestión. ¿Qué nos costaría? ¿Qué os costaría a vosotros hacer un ZMAP casero? ¿Vale? Y vamos a intentar desarrollarlo eso. ¿Vale? ¿Cómo hacer un ZMAP tipo Breaking Bad? Una cosa así.
¿Vale? Entonces, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos básicamente, si lo queremos hacer en nicotina bentamiana, lo que necesitaríamos es poner los elementos los elementos genéticos necesarios para producir los dos anticuerpos, simplemente eso, que no es poco, ¿vale? Pero imaginaros que pudiésemos trabajar con los elementos genéticos, fijaros, un promotor, un péptido señal, que es el que nos lleva al anticuerpo a la ruta de secreción, una región variable, la región constante y el stop, ¿vale? Y lo mismo para la cadena ligera, un promotor, un péptido señal, región variable de la cadena ligera, la región constante de la cadena ligera y el stop. Y luego necesitaríamos un vector que es el que metemos en Agrobacterium. Si pudiésemos coger esas cosas y utilizarlas como si fuesen piezas de Lego que hacemos en casa, todo sería muy sencillo, ¿no? Lo que pasa es que sabéis que trabajar con DNA no es tan sencillo, ¿vale? Sin embargo, nosotros en el laboratorio lo que intentamos es desarrollar sistemas, otra de nuestras vías de investigación, es desarrollar sistemas que hagan que trabajar con piezas de DNA sea lo más parecido posible a trabajar con piezas de Lego, ¿vale? Y hemos desarrollado un sistema que se llama Golden Braid. Es un sistema de ensamblaje de piezas de DNA, ¿vale? Yo os invito a que si tenéis algún tiempo y queréis jugar un poquito, vayáis a esta página web que se llama gbcloning.org, donde podéis jugar a Breaking Bad y a ensamblar todas las piezas necesarias para hacer ZMAP están ahí, ¿vale? Y funciona muy rápidamente, básicamente así, ¿vale? Lo que nosotros tenemos son una serie de partes, vamos a hacerlo. Todas esas partes, simplemente vais a la página web y nosotros las tenemos en el congelador. Si queréis os las damos. Si las queréis jugar a Breaking Bad, os las damos. Es decir, ¿qué necesito? Vector. Esto es en el ordenador, elijo el vector que yo quiera. La parte 1 tenemos una colección de partes, ¿vale? Es esta. La parte 2, cada una tiene su colección, ¿vale? Cada vez que le das aquí, pues dices, buscas entre las diferentes partes la que yo elijo, ¿vale? Y después le das Submit, y cuando le das a Submit te sale un protocolo. Y lo hemos desarrollado de forma que el protocolo es lo más sencillo posible. Lo único que tenéis que hacer es coger cada una de las piezas, están todas ahí, cada una de las piezas, 75 nanogramos, las ponéis todas en un tubito, les ponéis el vector de destino, lo mezcláis, le ponéis una enzima de restricción, la ligasa, pum, y 10 microlitas, pam, 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 lo mezcláis, y al día siguiente tenéis unas colonias blancas que ya están listas para transformar directamente vuestra bueno, en realidad hay que dar un paso más, pero son 2 días, porque hay que pasarlo a Agrobacterium, directamente para transformar vuestra plantita. La hacéis así y producís el ZMAP. ¿No lo creéis? Es hacer, solamente tenéis que infiltrar y luego esperar unos cuantos días y como dice aquí ¿cómo se llama esta? Iba a decir Hillary Clinton, no, pero no es Hillary Clinton, no, es Michelle Obama, recoger y ya está, ¿vale? Directamente. Esto, no sé si habéis oído del IGEM, bueno, da igual. Esto, unos estudiantes que vienen de vez en cuando en verano para presentar un proyecto de biología sintética y llevárselo a Boston, por ejemplo, ¡ay, que me mato! El año pasado, durante el verano, cogieron y utilizando este sistema, pillaron las diferentes piezas, hicieron que una planta, y tuvieron algún premio ahí, vinieron al laboratorio, y que hicieron que esta planta, que le llamamos la Sexy Plant, produjese feromonas de insecto para atraer insectos y de esa forma confundir y evitar plagas, ¿vale? Y eso lo hicieron los chavales en un par de meses en el laboratorio, cogiendo desde cero, identificar los genes del insecto, cogerlos, montarlos con este sistema, meterlos de forma transitoria en nicotina bentamiana y de esa forma hacer que la planta produjese una feromona de insectos. Y son 3 genes, son 4 genes, ¿vale? O sea que es relativamente sencillo. Bueno, ¿y cuánto cuesta esto? Porque vale, sí, está muy bien, pero ¿cuánto cuesta esto? Vale, pues hemos hecho el cálculo, de hecho esto lo hemos montado en el laboratorio solamente como demostrador, ¿vale? Con los precios, ¿cuántos costaría el do it yourself? Esto es un do it yourself. ¿Cuántos costaría hacerlo? Mirad, las partes variables las tendríais que sintetizar. La síntesis de DNA ahora está tirada de precio, ¿vale? Uno de ellos son 205 euros. La otra parte variable, la del segundo, estaríamos haciendo 3, no 1, 3, estáis haciendo el verdadero ZMAP. La segunda, 205 euros. Y la tercera cuesta exactamente 256 euros. Eso son las partes variables. Las constantes os las damos nosotros.
Bueno, a alguien les cobramos, pero a vosotros lo damos gratis si queréis. Y luego el vector de destino también, con lo cual, luego, las reacciones estas con la enzima y eso valen 75 euros cada uno. Bueno, aquí he puesto 150 euros porque a los laboratorios de fuera les cobramos 150 euros por el kit entero porque es lo que nos cuesta hacerlo nosotros. Pero si sois amigos, entonces os lo damos más barato. Si lo subimos todo, nos sale un precio total del verano pasado de 891 euros. El iPhone 6 cuesta 899 euros. Es decir, os cuesta hacer un ZMAP poquito, no vais a producir mogollón. Pero alguna dosis, podéis llegar, incluso si os ponéis un invernadero pequeñín ahí en el huerto de la casa, podéis llegar a un tratamiento para una persona sin demasiado esfuerzo. Por menos de lo que os cuesta un iPhone 6, ¿vale? Con lo cual, el mensaje... además, bueno, diréis, es que necesitamos mucho equipamiento. Ir a la web, mirar, esto es un PCR hecho con Arduino y con piezas tipo IKEA. Y vale 599 euros. Esto es, la gente, hay todo un movimiento do it yourself en biotecnología, por ejemplo, que hacen este tipo de pipetas con una pajita. O sea, hay todo. No, de verdad, está desarrollado. Yo no sé si habéis oído hablar de este. Con lo cual, mi conclusión, y espero haberos convencido también, y ya nos vamos ya a comer, es que, como os digo, la biotecnología ha dejado de ser una disciplina inaccesible. Y quién sabe, mirad, esto es el garaje de Palo Alto donde Hewlett y Packard en 1930 hicieron su primer ordenador. Quién sabe si en un garaje parecido, pero con un poquitín más luz para que entren las plantas, en Albacete en el 2015, vosotros sois capaces de hacer cosas parecidas. Y ese es el Takeaway Message. Y dar las gracias, bueno, este es nuestro equipo de investigación. Y bueno, no voy a ir uno por uno y luego colaboramos también con el Instituto de Clodomiro Picado de Costa Rica, que hacen antivenenos. Ellos sí que saben hacerlos bien, aunque los hacen de caballo, y con otros grupos de investigación. Y eso es todo.